A ver, hablemos de un tema que siempre, pero siempre genera debate, la redistribución de la riqueza. Pero hoy no lo vamos a ver desde la economía, sino como un acertijo filosófico, usando como guía los argumentos de Michael Huemer. El argumento de Huemer arranca con una comparación súper directa. Miremos estos dos escenarios. En el fondo, la acción física es exactamente la misma. Tomar $1000 de una persona con mucho dinero, a la fuerza, y dárselos a alguien que tiene menos. Pero, ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque la acción es idéntica, las palabras que usamos para describirla son totalmente distintas. Si lo hace un individuo, lo llamamos robo. Si lo hace el Estado, lo llamamos impuestos o política social. Y esto nos lleva a la pregunta central de todo este análisis. ¿Cómo es que la misma acción puede ser un delito grave por un lado y una herramienta común y corriente de política pública por el otro? Vamos a explorar las justificaciones más comunes para esta diferencia y cómo Huemer las pone en jaque. Bueno, uno de los primeros y más grandes argumentos para defender esta diferencia es la idea de que la riqueza, en realidad, no es una creación de una sola persona. Se basa en que el éxito económico depende de toda una red de cooperación social. Esta idea la resume muy bien una famosa frase de Barack Obama de 2012. Y Huemer no la usa para meterse en política, sino para analizar la lógica que hay detrás. Si alguien más ayudó a crear algo, ¿tiene ese alguien más un derecho sobre las ganancias? Pensemos en un producto cualquiera, como un iPod. Su creación no es obra de una sola persona, para nada. Es el resultado del trabajo de una cadena enorme de gente, ingenieros, obreros, los camioneros que transportan las piezas e incluso los agricultores que cultivan la comida para esos camioneros. Y aquí es donde Huemer dice, un momento. Él sostiene que todos esos contribuyentes ya fueron compensados por su trabajo. El camionero no puede reclamar una parte de las ganancias del iPod porque aceptó un salario por su servicio. Fue un acuerdo voluntario. Una vez que le pagaron, la obligación se acaba. Es como un artista que vende una pintura. Ya no tiene derecho a las ganancias si el comprador la revende por mucho más dinero. Ok, pero ¿y el Estado? Porque el argumento de tú no construiste eso también incluye las carreteras, los puentes, la seguridad que el Estado proporciona. Todo eso es fundamental para que un negocio funcione. ¿Acaso eso no le da al Estado un derecho sobre las ganancias? Para responder a eso, Huemer nos da una analogía genial. Imaginen que toman un auto sin permiso para llevar a alguien a urgencias. La acción podría estar justificada por la emergencia. Pero si después de dejar a la persona en el hospital deciden irse a dar un paseo, ese paseo es una segunda violación de derechos. Ahora comparen eso con alquilar un auto. La transacción es voluntaria. Después de ir al hospital, pueden dar ese paseo sin problemas. Huemer argumenta que los impuestos se parecen más al auto robado. Son coercitivos, no voluntarios. Por eso, usar esos fondos para algo más allá de su justificación original, como la redistribución, sería como una segunda violación de derechos. Pasemos ahora al segundo gran argumento, que es todavía más de fondo. Este sostiene que la idea misma de propiedad no es algo natural, sino una creación del Estado. A esto se le llama la visión legalista. La idea es que no hay derechos de propiedad que existan por sí solos. Son las leyes las que los crean. Y si esto es así, entonces el Estado puede simplemente definir que una parte de nuestros ingresos nunca fue realmente nuestra para empezar, sino que siempre le perteneció. En ese caso, cobrar impuestos no sería quitarle algo a alguien, sino simplemente recoger lo que ya es suyo. Para entender esto mejor, Huemer nos muestra 3 formas de ver la propiedad. La visión de derechos naturales puros, donde la propiedad no depende de ninguna ley. La legalista extrema, que es la que acabamos de ver. Y una visión moderada, que es como una mezcla. Hay un núcleo de derechos naturales, pero los detalles los define la ley. Para ver si la visión legalista extrema se sostiene, Huemer lanza 2 preguntas. La primera es, ¿de verdad necesitamos leyes para que el concepto de propiedad exista? Pensemos en esto. Un ermitaño construye una cabaña en un lugar donde no hay gobierno ni leyes. ¿Diríamos que no es el dueño de su cabaña? La mayoría de la gente, por pura intuición, diría que sí, que claro que la cabaña es suya.
Esto sugiere que un concepto básico de propiedad puede existir sin un sistema legal formal. Ahora, la segunda pregunta ataca el problema desde el otro lado. Si una ley dice que algo es propiedad de alguien, ¿es eso suficiente para que sea moralmente correcto? Aquí tenemos un ejemplo histórico muy fuerte. Las leyes en el sur de Estados Unidos antes de la Guerra Civil decían que las personas esclavizadas eran propiedad de otras. ¿Creó eso un derecho moral real sobre esas personas? La respuesta es un no rotundo. Esto demuestra que la ley, por sí sola, no puede crear un derecho de propiedad moral si choca con la ética más fundamental. Por lo tanto, Wimmer concluye que la visión más sensata es la moderada. Las leyes son importantes, claro, por ejemplo, para definir detalles, pero no pueden simplemente borrar los principios morales básicos de la propiedad, como el derecho de una persona a lo que produce con su trabajo o la prohibición de ser dueño de otro ser humano. Entonces, después de todo este recorrido, ¿a dónde llegamos? Vamos a la conclusión del argumento y lo que significa en la práctica. A ver, el punto crucial es este. Wimmer argumenta que si la cooperación social ya se paga de forma voluntaria y los derechos de propiedad tienen una base moral que va más allá de la ley, entonces que el Estado tome propiedad a la fuerza para redistribuirla es, de hecho, una violación de los derechos de quien paga impuestos. Pero, mucho ojo aquí, esto es fundamental. Concluir que es una violación de derechos no es lo mismo que decir que nunca, bajo ninguna circunstancia, está justificada. Esa es una distinción clave. Wimmer lo explica con esta cita. Robar para alimentar a una familia que se muere de hambre podría estar justificado, pero robar solo porque se cree que se le puede dar un mejor uso al dinero, pues no. La justificación tiene que ser muy, muy seria. Y aquí está la importancia práctica de todo este análisis filosófico. Si aceptamos que la tributación redistributiva es una violación de derechos, entonces la vara para justificarla se vuelve mucho más alta. Ya no es suficiente decir que la redistribución es útil o que produce un resultado un poquito mejor. Se necesita una justificación moral mucho más fuerte. Y con esto nos quedamos, con esta pregunta final. Si ver los impuestos como una violación de derechos sube tanto el listón, la pregunta ya no es si la redistribución es una buena idea, sino qué nivel de necesidad, qué grado de beneficio social es tan grande y tan importante como para justificar esa violación. Esa es la pregunta que este análisis nos invita a considerar.